Buenos días, mi nombre es Valeria Dueñas y hoy les estaré hablando sobre el impuesto de grandes transacciones financieras. Este impuesto tiene su origen desde el impuesto del débito bancario que estuvo vigente en el año 1994. Este inició con 0,5% de alícuota aplicable a todos los sujetos pasivos y posteriormente se le hicieron modificaciones a lo que sería el IGTF en el año 2015. Comenzando con una alícuota del 0,75%. Esta alícuota comenzó a modificarse, donde hubo un aumento del 0,25%, es decir, pasó al 1%. Luego se le realizó otra modificación y actualmente el IGTF se encuentra con una alícuota del 2%. Entonces, ahora vamos a definir qué es el IGTF. Es un impuesto que afecta las transacciones financieras o débitos realizados por los contribuyentes. Consiste en la aplicación de un tributo que comprende un porcentaje fijo del valor de una transacción de retiro, débito o transferencia desde cuentas registradas en el sistema financiero. ¿Quiénes deben pagar el IGTF? Los sujetos de este impuesto son una categoría de contribuyentes determinados por la administración, denominados sujetos pasivos especiales, agentes de retención o los comúnmente llamados contribuyentes especiales. Estos contribuyentes especiales son calificados y notificados por el SENIAT de acuerdo con los criterios establecidos en la Providencia Administrativa publicada en Gaceta Oficial del 30 de junio del año 2004. Y a saber algunos criterios de esta providencia, o para poder declarar el IGTF, se tuvieron que haber declarado ingresos brutos iguales o superiores a 30.000 unidades tributarias en la declaración del impuesto sobre la renta del ejercicio anterior. También haber declarado ventas o ingresos por servicios iguales o superiores a 2.500 unidades tributarias en la declaración mensual del IVA. También realizar operaciones aduanales de exportación. En otro sentido, ¿quiénes son contribuyentes de este impuesto? Yo les mencionaba anteriormente que estaban los llamados contribuyentes especiales. Entonces, los contribuyentes de este impuesto son los sujetos pasivos especiales por los pagos que realizan con cargos a sus cuentas en bancos o instituciones financieras. En segundo lugar, tenemos los sujetos pasivos especiales por los pagos que realicen en especie. También, en tercer lugar, tenemos los sujetos vinculados por los pagos que realicen con cargos a sus cuentas bancarias. También tenemos las personas naturales, personas jurídicas, sujetos pasivos especiales sin vinculación por las cuentas, por los pagos por cuentas de ellos. En quinto lugar, tenemos las personas naturales y personas jurídicas por pagos realizados en divisas. Y en sexto lugar, tenemos las personas naturales y personas jurídicas por pagos en divisas a sujetos pasivos especiales. ¿De qué manera se grava este impuesto? Si la erogación o gasto se hace por transacción bancaria, el banco descuenta inmediatamente el tributo. Si se hizo una venta en efectivo, se tienen 15 días para hacer el proceso declarativo dependiendo del calendario de contribuyentes especiales y ordinarios. En otra parte, ¿quiénes están exentos de cancelar el impuesto a grandes transacciones financieras? Entonces tenemos al Estado, a entidades de carácter públicas, al Banco Central de Venezuela, tenemos a instituciones públicas con o sin fines de lucro, calificados como sujetos pasivos especiales. En otra parte tenemos débitos en cuentas corrientes, diplomáticas, transferencias o emisión por cheques para pagos de tributo, pero muchas veces o en pocas ocasiones, mejor dicho, esto no se cumple, porque se ha visto que el banco descuenta de igual forma este impuesto de IGTF y por eso uno debe estar atento a los movimientos bancarios, estar pendiente de esas cosas en la cuenta. También las transferencias de fondos entre cuentas del mismo titular, la compra y venta de efectivo en la cuenta única mantenida por el Banco Central de Venezuela. Tenemos otro punto que es que si el IGTF es deducible del impuesto sobre la renta. El IGTF no es un tributo para fiscal, es decir, no se le debe descontar a los trabajadores. Entonces, la respuesta sería:
no es deducible al impuesto sobre la renta, pero sí debe ser cancelado por las empresas como concepto de impuesto de grandes transacciones financieras. Este es un impuesto que está asociado al gasto. Él no está asociado a las utilidades que tiene la empresa. Entonces, ¿cuándo se debe declarar y cuándo se debe pagar el impuesto de grandes transacciones financieras? Como se mencionaba anteriormente, las declaraciones y pagos deben hacerse cuando el IGTF recae en cuentas de bancos a la fecha, es decir, en el mismo momento. Y también se debe realizar a la fecha correspondiente del calendario de contribuyentes especiales. Es importante resaltar que está vinculada a la fecha del IVA. Entonces, vemos lo que se ha comentado actualmente, que se iban a hacer unas modificaciones en el IGTF a la hora de hacer pagos en divisas. Y a partir de este lunes 28 de marzo, los sujetos pasivos especiales ahora tienen la responsabilidad de percibir el impuesto a las grandes transacciones financieras. Eso implica que cuando una persona natural o jurídica no sujeta a pasivo especial efectúe una operación sujeta a dicho impuesto, debe pagar el 3% sobre el monto facturado. Pero ojo, únicamente si el pago lo está haciendo en divisas distintas a las del curso legal en el país o en criptomonedas diferentes a las emitidas por la República Bolivariana de Venezuela. En la factura emitida se debe indicar el monto del impuesto y a partir de dicha fecha quienes usen tarjetas o pago móvil, transferencias, en lugar de sus divisas estarán exentos del pago del impuesto de grandes transacciones financieras. Es importante señalar que esta acción que se lleva a cabo no es nueva. Esto ya había sido tipificado en la modificación del año 2020 en la ley del IVA, solo que no se había materializado, es decir, ellos habían pensado que se iba a pagar el IVA por el monto en bolívares como lo hacíamos normalmente, el 16%, y además un porcentaje de IVA si se cancelaba en moneda extranjera. Entonces ahora voy a estarles dando unos breves ejemplos acerca del nuevo pago del IGTF cuando es en divisas, en efectivo, cuando sean bolívares, o cuando esté exento de IVA o cuando haya que pagar IVA. Entonces, el ejemplo es que tenemos una persona natural o jurídica que no es un sujeto pasivo especial, que va a una empresa X que sí es sujeto pasivo especial. Como primer ejemplo tenemos el precio de un producto en bolívares 200, que graba el IVA del 16%, entonces el 16% de los 200 bolívares serían 32 bolívares. Entonces esta persona va a pagar en divisas, en efectivo o en criptoactivos diferentes al petro. Entonces el monto total a pagar sería 232 bolívares. Pero a esta persona se le va a aplicar el impuesto del IGTF, que sería el 3%, pero sobre los 200 bolívares. Entonces, esta persona, el 3% serían 6 bolívares. Y la sumatoria de su monto total a pagar, que sería incluyendo IVA, incluyendo el impuesto, serían 238 bolívares. Tenemos otra persona que también va a pagar un producto que cuesta 200 bolívares, pero este producto es exento de IVA. Esta persona de igual forma va a pagar en divisas en efectivos o criptoactivos diferentes al petro. Entonces serían 200 bolívares y como va a pagar con este método se le tiene que aplicar el impuesto del 3%. Entonces nuevamente sería el 3% de 200 bolívares sería 6. Entonces lo que esta persona pagaría serían 206 bolívares con el impuesto del IGTF. Tenemos otro caso donde una persona nuevamente compra un producto, va a pagar un producto de bolívares 200 con un IVA del 16% que serían 32 bolívares. Entonces, esta persona va a hacer el pago en dos partes, va a pagar 100 en bolívares y va a pagar 100 en divisas o criptoactivos diferentes al petro. Entonces vemos que en este caso a la persona se le va a aplicar el impuesto del 3% solo sobre los 100 bolívares que él pagó en dinero, en divisas en efectivo. A lo que él paga en bolívares no se le aplica el impuesto.
Entonces el monto total a pagar de su impuesto del 3% sobre los 100 bolívares serían 3 bolívares. Y entonces pagaría 235 bolívares. Y por último tenemos el ejemplo de otra persona que va a pagar un producto de 200 bolívares que tiene un IVA del 16%, pero esta persona va a pagar todo en bolívares. Entonces solamente a él se le va a aplicar el 16% del IVA, el impuesto de IGTF no se le aplica porque está pagando en bolívares. Entonces el monto total a pagar sería de 232 bolívares. Es necesario aclarar que las máquinas fiscales de las empresas de sujetos pasivos especiales deben ser modificadas para reflejar en la factura la alícuota impositiva y el IGTF. Y también las facturas emitidas en forma libre deben reflejar la alícuota impositiva y el IGTF. Muchas gracias por su atención.